Buenos días, jóvenes y señoritas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Vamos ingeniero. a iniciar nuestra clase. Permítame compartir la pantalla. Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces hoy vamos a ver un aspecto muy interesante de la hidráulica de las tuberías. ¿Ya? Bien, en primer lugar, aquí les presento este problema que está en nuestro libro de Chamo, ese problema 940. Dice, en el sistema de tuberías mostrado en la figura, es necesario transportar 600 litros por segundo hasta el punto D, de A a D, con una presión en este punto de 2.81 kilopondios por centímetro cuadrado, o sea, la presión en el punto D. Determinar la presión en A, en kilopondios por centímetro cuadrado. No, y ahí tenemos entonces el problemita, fíjense, ahí están las características de las tuberías, la longitud, diámetro, ¿no? Longitud, diámetro, ¿no? Y dice C igual 120 para todas las tuberías. La elevación del punto A, que es esta, es 30,5 metros. La elevación del punto D, 23,7 metros. La elevación del punto B, aquí, 27,5 metros. ¿Ya? O sea, esas son las características de este sistema. ¿Ya? Un sistema muy bonito. Entonces nos dicen que por el punto A ingresa un caudal de 600 litros por segundo. Por el nudo A ingresa un caudal de 600 litros por segundo y ese caudal pues se distribuye por esta tubería, esta, y acá se juntan nuevamente esos caudales y vuelve a salir los 600 litros por segundo. Entonces, aquí el problema es, dice, determinar la presión en el punto A para que la presión en el punto D sea de 2,81 kilopondios por centímetro cuadrado. Bien, entonces, a ver, indíquenme qué tipo de sistema es el que se presenta ahí. ¿Qué tipo de sistema es? A ver, ¿qué es lo que ven? ¿Cómo están conectadas las tuberías? ¿Cómo están conectadas las tuberías? Parece que no tengo ni un solo alumno en el aula. Nadie responde. ¿O tengo que llamarles por su nombre? Si no me responden, pues les voy a sacar del aula. Significa que no están. Leopoldo Holters, a ver, dígame, ¿cómo están conectadas esas tuberías? Leopoldo Holters, ¿está en el aula o no está? No está el joven Holters. Entonces, ¿qué hace acá? Lo llevaré al campo, a la sala. Poner en la sala de espera, pues si no contestan es porque no están presentes, ¿ya? Ustedes ingresan y después se hacen cualquier otra cosa y lo dejan su celular por ahí. Entonces no está presente. Leopoldo Holters. Última vez. Holters. Ok, sala de espera.
Kawasiri. David. Buenos días, ingeniero. Buenos días, joven. ¿No sería un sistema de tuberías en serie? ¿Qué dices? ¿Cómo dice, joven? ¿No sería un sistema de tuberías en serie? A ver, analice pues el sistema, joven. Ese sí lo estoy viendo, es que Claro. no lo estoy viendo ahorita la imagen, es que estoy viendo, analizando también. Ya les he mostrado, debería, a ver, sáquenle pues una, bueno. ¿Sería ramificada? Lo que yo les estoy pidiendo es que hagan, que participen, ¿ya? Saben, estimados jóvenes, ubíquense. Hemos estudiado solo dos sistemas de tuberías en serie y en paralelo, nada más. No hemos hablado de ramificadas ni de redes de tuberías todavía, ¿de acuerdo? Todavía no hemos hablado, así que no estén hablando cosas que se supone que no saben todavía. No les voy a preguntar algo que todavía no les he enseñado. Bueno, realmente qué poca imaginación o qué poco interés tienen mis alumnos. Ninguno quiere opinar. Y los que opinaron, pues realmente es como si no hubiesen estado en el aula, la anterior clase. Parecía que no es. Bien, acá tenemos una tubería, fíjense, esta tubería, que la vamos a llamar la tubería 1, va desde el nudo A hasta el nudo D. Y acá dentro de esta, entre A y D, fíjense, hay otras tuberías. Aquí hay 1, 2, 3 y 4 tuberías. Entonces, este es un sistema en paralelo. Esta tubería está conectada en paralelo con este otro subsistema. Este es otro subsistema. El subsistema de A, B, D ya está en paralelo con la tubería 1, digamos. Esta es la tubería 1. Bien, ¿cómo está el subsistema A, B, C, D? Bien, aquí tenemos este subsistema, aquí subsistema, si quieren, de tuberías en paralelo. Estas tuberías están en paralelo con esta otra. Y en cambio, este subsistema está en serie con esta tubería. Está en serie con esa tubería. Ahora nos quedamos con este subsistema nomás. Estas tuberías, las tuberías de A a B y de B a C están conectadas en serie. De A a B, de B a C están conectadas en serie. Como ya esas están conectadas en serie. Ahora este subsistema en serie está en paralelo con la tubería que va de A a C directamente. ¿Ya? Entonces, es así un sistema bastante complejo de tuberías. Pero el sistema dominante aquí es sistema en paralelo. Esta tubería con este subsistema. Podemos resolver entonces el problema planteando las ecuaciones que ya conocemos sobre tuberías en serie y en paralelo. ¿Ya? ¿Ok? Así podemos plantear. ¿Está claro? ¿Aló? Sí. Muy bien. Estamos compartiendo pantalla. Bueno, entonces, aquí están las características de las tuberías. Tubería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Vamos a nombrarlas acá. Tubería 1. Tubería 2.
tubería 3, tubería 4 y tubería 5. Creo que así está. 1525, 40.6. Sí, así está. 1830, 50.8. 4 y 5. La 3, 1830 y 61. La 2, 1525, 45.7. Ok, y la 1, 3660 y 50.8. Bien, entonces esas son las características de las tuberías. El coeficiente C es 120 para todas las tuberías y así el valor de K calculado resulta ser esto. Acá he puesto ya con decimales porque, fíjense, ya son números, no son números muy grandes. Este podría ser 75.2 nomás. Un decimal es suficiente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya los valores de K. Y entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Solución. Entonces, por ejemplo, escribimos teorema de Bernoulli entre A y D. Energía en A menos la pérdida de carga de A a D igual a la energía en D. ¿Ya? Ahí está. Energía en A menos la pérdida de carga de A a D igual a la energía en D. ¿Ok? Eso es. La energía en A menos la pérdida de carga igual a la energía en D. Bien. Entonces ahora, sistema es un sistema complejo. El sistema dominante es tubería en paralelo con el subsistema de A a C y la tubería 3. Por lo tanto, se cumple, dice. Pérdida de carga en la tubería 1 es igual a la pérdida de carga en la tubería 2 más la pérdida de carga en la tubería 3. Así de fácil. Pérdida de carga en la tubería 1 igual a la pérdida de carga en la tubería 2 más la pérdida de carga en la tubería 3. Elegir aquí la tubería 2 porque, digamos, sería lo inmediato. Ya saben ustedes que la pérdida de carga de esta tubería es igual a la pérdida de carga de este sistema. Entonces aquí hay una sola tubería, es más fácil entonces, por eso. Pérdida de carga en esta tubería igual a la pérdida de carga de esta tubería más la pérdida de carga en esta otra tubería. Es así escrito entonces la ecuación, fíjense. Y así entonces podemos ir resolviendo el sistema. Ahí está. Pérdida de carga en la tubería 1 es eso. Pérdida de carga en la tubería 2 y en la tubería 3. Y así podemos ir escribiendo las ecuaciones. Caudal. Ya saben que es HL entre K a la 0,54. ¿No? En el nudo D, los caudales, ¿cómo son? Q1 más Q3 igual a 0,6 aquí. En el nudo D. En este nudo, el caudal de la tubería 1 más el caudal de la tubería 3 igual al caudal, igual a 600. De acá sale 600 litros por segundo, igual a 0,6. Eso es lo que hemos puesto, ¿no? Fíjense. Ahora, por otra parte, bueno, de acá mismo despejamos Q3, es 0,6 menos Q1. Por otra parte, Q4 es igual a Q5. Q3 es igual a Q2 más Q4, ¿no? Q3 igual a Q2 más Q4. Y así sucesivamente podemos ir escribiendo las ecuaciones y desarrollar y encontrar las incógnitas, estimados jóvenes. ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Cuáles son las incógnitas, jóvenes? ¿Cuáles serían las incógnitas? Los caudales, Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Por supuesto, Q4 y Q5 son iguales. Entonces sería uno de ellos no sería la incógnita. Entonces tendríamos 4 incógnitas. Q1, Q2, Q3 y Q5, digamos. ¿Ya? Y así entonces vamos a ir resolviendo el problema. Se puede resolver. Simplemente que ha de ser un poquito moroso y bastante largo, tal vez. ¿Ya? Bien.
Esta tarea yo se los dejo a ustedes para que ustedes lo resuelvan. Aquí ya hemos planteado las ecuaciones y ustedes ya pueden resolver, ¿ya? Y yo acá les voy a mostrar un método, otro método muy interesante que se llama tubería equivalente. Es una tubería imaginaria que reemplaza a un sistema de tuberías, cumpliendo con los siguientes requisitos. Inciso A. Dice, para que una tubería sea equivalente a un sistema de tuberías. Estamos hablando de eso, estimados jóvenes. Una sola tubería tiene que reemplazar a todo un sistema. De eso se trata. Dice, es una tubería imaginaria que reemplaza a un sistema de tuberías, cumpliendo con los siguientes requisitos. Inciso A. La capacidad de la tubería equivalente tiene que ser igual a la capacidad del sistema, Q, es decir, los caudales. Es decir, caudal de la tubería equivalente igual al caudal del sistema. Inciso B. La pérdida de carga producida en la tubería equivalente tiene que ser igual a la pérdida de carga del sistema. Es decir, HLE igual HL. La pérdida de carga en la tubería equivalente se puede expresar con la relación así. Pérdida de carga en la tubería equivalente igual K sub B por Q sub B a la 1,85. ¿Ok? Bien, entonces esto es lo que se debe cumplir. Una tubería equivalente tiene que cumplir esto. Ahí estamos entonces. Es decir, este sistema, hablemos de este sistema, este conjunto de 4 tuberías, que representa el sistema de tuberías conectadas en serie, puedo reemplazar por una sola tubería. Y esa única tubería es la tubería equivalente para este sistema. Entonces, esa tubería equivalente tendrá la misma capacidad que el sistema y además producirá la misma pérdida de carga que el sistema. Esos son los requisitos. ¿Ya? Lo propio acá. Para este sistema de tuberías conectadas en paralelo, estas 4 tuberías pueden ser reemplazadas por una sola tubería. Una sola tubería. Y esta única tubería, que la llamamos tubería equivalente, tendrá la misma capacidad que el sistema, en primer lugar. Y producirá la misma pérdida de carga que el sistema. Para que esto suceda, entonces esa tubería equivalente tendrá que tener ciertas características, ¿no es verdad? Y esas características son las siguientes, ¿ya? Esas características son las siguientes. Entonces, aquí tenemos la tubería equivalente para un sistema en serie. ¿Cuál es la característica que debe tener la tubería equivalente? Que el coeficiente de resistencia de la tubería equivalente, que lo llamamos KE, para un sistema de tuberías en serie, ese coeficiente de resistencia tiene que ser igual a la sumatoria de los K sub I. Cumpliendo con esto, entonces ya podemos asegurar que esta tubería tiene la misma capacidad que el sistema y producirá la misma pérdida de carga que este sistema. ¿Está claro, jóvenes y señoritas? ¿Aló? Sí, Ya. Muy bien. Es una consulta. Adelante. ¿Por qué dice que eso es en serie? Que yo lo veo como tipo paralelo. Me confundo un poco con eso. Estas tuberías, las 4 tuberías, 1, 2, 3, 4, están conectadas en serie, una detrás de la otra.
En cambio, la tubería roja, ya, atienda bien, alumno, está reemplazando. Esta tubería reemplaza a este sistema. ¿Me entiende? Sí, sí. Reemplazar quiere decir que este sistema ya no existe y solamente queda esta tubería, la tubería equivalente. Y entonces, ¿qué características tendrá que tener esa tubería equivalente? La característica fundamental es que su coeficiente de resistencia tiene que ser igual a la sumatoria de los K sub I. Y así, entonces, esta tubería ya no, este sistema ya no existe y solamente está la línea roja. ¿Me entiende, alumno? Sí, ingeniero. Gracias. Ahora, en el otro caso, ahí tenemos el sistema de 4 tuberías conectadas en paralelo. Las 4 tuberías. La 1, la 2, esta es la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Qué hacemos? Este sistema quiero reemplazar por una sola tubería, que la voy a llamar tubería equivalente. ¿Ya? Y es esta, la línea roja es la tubería equivalente. Si yo pongo esta tubería equivalente, las otras ya no existen. Ya no existen. ¿Está claro, alumnos? Entonces solamente va a estar la tubería equivalente de A a B, nada más. ¿Y cuál es el requisito que tiene que cumplir la tubería equivalente para que pueda reemplazar a este sistema de 4 tuberías conectadas en paralelo? Pues el requisito fundamental es que su coeficiente de resistencia de esa tubería tiene que ser igual a esto. Tenemos que hallar ese valor. 1 entre la sumatoria de 1 entre K sub I y todo elevado a la 1,85. 1 entre K sub I a la 0,54 y todo elevado a la 1,85. Ese es el requisito que se debe cumplir. ¿Está claro? Bien. Entonces, por ejemplo, para este sistema de tuberías que hemos conectadas para este sistema de tuberías conectadas en serie, supongamos que es el primer ejemplo. El primer ejemplo, para hacerlo más claro, con el primer ejemplo. Aquí vamos a reemplazar este sistema por una tubería equivalente. ¿Cuánto tendrá que valer el coeficiente de resistencia de esa tubería equivalente? Y aquí tenemos los datos. Ahí están. Ahí está. ¿Cuánto tendrá que valer entonces el coeficiente de resistencia de esa tubería equivalente? La sumatoria de estos K sub I. Y esta sumatoria, ¿cuánto da? 7,377. ¿No? A ver, sumen, jóvenes. ¿Cuánto da eso? Eso da, ingeniero. ¿Ya? Entonces, ese es el valor del K equivalente. Es decir, si reemplazamos este sistema por una sola tubería, esta tubería, llamada equivalente, tendrá que tener un coeficiente de resistencia igual a 7,377. Y así va a reemplazar a ese sistema de tuberías en serie. ¿Está claro ahora, jovencitos, señoritas? Sí. Parece que no me explico bien o es que no entienden ustedes bien. Yo no hablo bien el español o ustedes no entienden bien el español, no sé qué pasa. Pero lo he explicado claramente. Bien, a ver, ahora voy a reemplazar este sistema de 4 tuberías conectadas en paralelo, cuyas características son estas. Ahí está.
¿Cuánto tendrá que valer? Voy a reemplazar por una tubería equivalente. ¿Cuánto tendrá que valer el coeficiente, o más bien, sí, el coeficiente de resistencia de la tubería equivalente que reemplazará a estas 4 tuberías? ¿Cuánto tendrá que valer? A ver, hagan los cálculos. Ahí ya les he mostrado la fórmula. Ahí están los elementos ya. Pueden hacer fácilmente. Aquí se les voy a escribir la fórmula. A ver, ahí está. Aquí está, ¿no? Aquí es, esto era. A ver, ahí está la tabla. Ahí está la tabla. Y esta es la fórmula. Se los voy a poner ahí la fórmula. Temporalmente. Para que hagan el cálculo. A ver, hagan el cálculo. ¿Ya? Hagan el cálculo. Esta es la tubería equivalente que les voy a poner ahí. Temporalmente. Leave aside. Ya. Inge, la tabla puede mostrarla un rato, por favor. En un momento, pues, joven, no ve que estoy moviendo esto. Con todo gusto lo voy a mostrar. Ahí está la tubería equivalente. Ahí está. Queremos hallar el K equivalente para esta tubería. Esta tubería reemplaza a las 4. ¿Cuánto vale el K? Ahí está el K. Ahí está el K y ahí está la tabla. A ver, procedan a hacer el cálculo, ¿ya? Hagan el cálculo, a ver. Tienen 10 minutos, a ver. Háganlo, jóvenes, señoritas. Me salió 41,59. Hagan todos el cálculo, pues, todos que participen. Muy bien, joven, ya esperaremos un rato a sus compañeros. Ok. Cuarenta y 41.54.
Eso salió al 41.54. Ya, ok. Esperamos a los demás. Muy bien, jóvenes, señoritas, fíjense aquí ya en la tabla, ya está pues calculado 1 entre K sub I. Es decir, está calculado 1 entre K sub I a la 0,54. Y solamente tenemos que hacer la sumatoria, ¿no? Sumatoria. ¿Cuánto nos da la sumatoria? ¿Cuánto da la sumatoria? Fíjense, vamos a tener así, 1 dividido, ya la sumatoria, ya tenemos eso. Sumamos esto, 0,0365 más 0,0292, eso, ¿cuánto es? $0,133, ingeniero. Sí. Se lo voy a hacer como para peladitos, así. Ok, así. Elevado, ¿a qué potencia dice? 1,85. A la 1.85. Ok. Entonces, y el resultado había sido, ese es el cálculo que tienen que hacer. ¿Cuánto es? Esto resulta 1 dividido entre la suma, ¿cuánto da? La suma, ¿cuánto es la suma? 0,133. 0.100. 0,1333 me sale a mí. 0,1333. Sí. Así. Y esto elevado a la 1.85. En esa forma tienen que hacer el cálculo. ¿Ya? Así es. Igual, resultado. 41,59. ¿Cuánto? 41,59. Ya. 41.59. ¿Ya? Entonces, este es el coeficiente de resistencia de la tubería, de esta tubería, que reemplaza a las 4 tuberías. Observen, 41, digamos casi 42, y veremos cuánto vale el coeficiente de resistencia de cada una de estas otras. Observen, el coeficiente es bastante grande de las otras, 459, 600, 300, 1107, ¿no es cierto? En cambio, de esa única tubería es más o menos 42. ¿Ya? Mientras más grande sea el coeficiente de resistencia, mayor resistencia quiere decir menor caudal, ¿no? En cambio, menor resistencia, mayor caudal. ¿Ya? Eso quiere decir también. Bien, entonces, mis estimados jóvenes, en esa forma, pues, calculamos el coeficiente de resistencia de la tubería equivalente a este sistema. Bien. Y ahora, entonces,
vamos a resolver nuestro problemita. A ver, ¿cuál era el problema? Esta tubería. Esta. Bien, el problema que habíamos planteado es este. Ahí están las tuberías 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Un poquito. Ya. Entonces, de lo que se trata es de aplicar el método de la tubería equivalente para ir simplificando este sistema. Este sistema hemos visto que es muy complejo. Aquí les voy a mostrar en su original. ¿Qué es lo que pretendemos? Este sistema, así tan complejo como es, estimados jóvenes y señoritas, quiero reemplazar por una sola tubería, es decir, una tubería simple que vaya de A a D. No me interesa qué diámetro tenga siquiera. Lo que me interesa es el coeficiente de resistencia de esa tubería. Entonces, nosotros tenemos que reemplazar todo este sistema tan complejo, un sistema de 5 tuberías, lo vamos a reemplazar por una sola tubería. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir haciendo gradualmente. Gradualmente. ¿Está claro? En primer lugar, estas 2 tuberías que están conectadas en serie, se las va a reemplazar por una sola tubería. Y vamos a calcular cuánto tiene que valer el coeficiente de resistencia de esa tubería equivalente. Y ahora vamos a tener un sistema en el cual esta tubería, la 2, está en paralelo con esta otra tubería, con esa tubería equivalente 1, lo vamos a llamar. Y lo vamos a reemplazar por otra tubería equivalente y así sucesivamente. Vamos a ir desapareciendo las tuberías. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, de eso se trata, mis estimados jóvenes y señoritas, de aplicar el método de la tubería equivalente. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el sistema de tuberías. Entonces, lo que estamos haciendo en primer lugar es la tubería 4 y la tubería 5, que están conectadas en serie, van a ser reemplazadas por la tubería equivalente 1. Dice, la tubería equivalente 1 reemplaza las tuberías T4 y T5 conectadas en serie. Por lo tanto, el coeficiente de resistencia de la tubería equivalente 1 va a ser igual a ¿qué, jóvenes? Ahí está. Igual al coeficiente de resistencia de la tubería 4 más el coeficiente de resistencia de la tubería 5. Porque estas están conectadas en... ¿Aló? Serie. Están conectadas en serie. Por lo tanto, el K equivalente es igual a la suma del K de esta tubería más el K de la otra tubería. Ahí está. K4, 75.2 creo que hemos puesto, ¿no? Puntos, bueno, que esté con 19, no importa. K5, 186,7. Resultado. Los verdes son los que gasto, los depósitos que me hace el pago son los verdes. 261.89. Ese es el valor del coeficiente de resistencia de esa tubería equivalente. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? A ver, hay un micrófono abierto, por favor. Jóvenes. Es que se mezcla, po. Vamos a identificar, carnal. Es un perjuicio. Me dejan. Y yo necesito comprobar. A ver, ¿quién es el que está con el micrófono abierto? Que tengo en el banco, tengo que comprobarlo y que cuadre con todos los gastos que hago. Este es Salvatierres, ¿no? Orozco Rivera, ingeniero. ¿Cómo? También Salvatierra. ¿Dónde está el micrófono? No me sale. Apagarlo.
Ya está apagado su micrófono, ingeniero. ¿Ya? Bueno. Entonces, ahora nuestro sistema, fíjense, en nuestro sistema ya transformado, ya no existen las tuberías 4 ni 5, ya no están. Solo está ahí ya la tubería equivalente, no sea. Ahí está, fíjense. Ahora este es el nuevo sistema ya. Tuberías 4 y 5 desaparecieron y queda ahí en reemplazo la tubería equivalente 1. Y observen, la tubería equivalente 1 con la tubería 2 están conectadas en paralelo. Entonces, estas dos tuberías las voy a reemplazar por esta única tubería llamada tubería equivalente 2. Ahí está. La tubería equivalente 2 reemplaza las tuberías T2 y tubería equivalente 1 que están conectadas en paralelo. Entonces, el K equivalente 2 es igual a, ahí está. Hagan el cálculo, jóvenes. Hagan el cálculo y verifiquen el resultado. Está bien, ingeniero, sale eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora nuestro sistema se va simplificando aún más. Fíjense, ahora es la tubería 1, la tubería equivalente 2 y la tubería 3. Todavía no estoy, ya, ¿ok? Esas son las tuberías. Ahora, ¿qué ocurre con la tubería equivalente 2 y la tubería 3? Están conectadas en Serie. Y las voy a reemplazar por la tubería equivalente 3. Entonces dice, la tubería equivalente 3 reemplaza las tuberías TE2 y T3 conectadas en serie. Por lo tanto, K equivalente 3 es igual al K equivalente de la tubería 2 más el K de la tubería 3. ¿Ya? Y así como es en serie, entonces una simple suma y nos da 74.3. Y así el sistema ahora se transforma en este sistema. Fíjense, la tubería 1 y la tubería equivalente 3, nada más. Y están conectadas en, ¿cómo están conectadas? En paralelo. Ahora, este sistema, el sistema de estas dos tuberías que están conectadas en paralelo, reemplazo por la tubería equivalente 4. Entonces decimos, la tubería equivalente 4, TE4, reemplaza las tuberías T1 y tubería equivalente 3, que es esta, conectadas en paralelo. Por lo tanto, el K equivalente 4 es igual a, verifiquen el resultado, Está bien. muy bien, de acuerdo. Entonces, fíjense ahora, nuestro sistema que era tan complejo se ha transformado en una simple tubería. Una simple tubería que va del nudo A al nudo D. Y esta es la llamada tubería equivalente 4. No nos interesa su diámetro, nada. ¿Por qué? Porque esta tubería equivalente 4 ya sabemos que reemplaza a todo el sistema. Y ahora, ¿qué hacemos para resolver el problema planteado? Simplemente en esta tubería simple aplico el teorema de Bernoulli.
energía en A menos la pérdida de carga en la tubería esta, igual a la energía en D. Y listo, ahí está la energía en A menos la pérdida de carga en la tubería, igual a la energía en D. ¿Ok? Ya sabemos cuánto vale Z sub A. Z sub A, 30,5 metros. P sub A sobre gamma es lo que queremos encontrar. B sub A cuadrado entre 2G, B sub D cuadrado entre 2G, se eliminan. ¿Por qué? ¿Por qué se eliminan? ¿Por qué se eliminan? Porque las velocidades son las mismas. Exactamente. Muy bien. ¿Por qué son las mismas? Porque el caudal es el mismo. ¿Y qué más? El área. El diámetro, pues, de la tubería, ¿no es cierto? Tenemos el mismo diámetro de la tubería, el mismo diámetro, ¿no? Entonces, por esa razón, velocidad A y velocidad D se eliminan, porque esta es una tubería única, con un diámetro constante. Y por supuesto que circula el mismo caudal, porque estamos estudiando ese tipo de sistema, ¿no? Bien, se elimina eso y queda esto. ¿Cómo calculamos la pérdida de carga en la tubería esta? La pérdida de carga de A a B. ¿Cómo calculamos? ¿Cómo calculamos esto? ¿Qué es este término? Pérdida de carga en la tubería de A a D. ¿Cómo lo calculamos? Fíjense. ¿Es igual a qué? Al K equivalente 4, K equivalente 4, multiplicado por El ¿cómo se caudal. halla el? Por eso, muy bien, señorita. Por el caudal elevado a la 1,85. ¿No es cierto? Multiplicado por el caudal elevado a la 1,85. ¿Y cuál es el caudal de la tubería equivalente? ¿Cuál es el caudal de la tubería equivalente? Es el mismo caudal que el caudal del sistema, por la definición que hemos dado de tubería equivalente. ¿Qué dice la definición acerca de la tubería equivalente? ¿Qué dice la definición, jóvenes? Para que una tubería sea equivalente a un sistema, tiene que tener la misma capacidad que el sistema. Es decir, la misma capacidad quiere decir que puede transportar el mismo caudal que el sistema. Entonces ahí tienen, fíjense, K equivalente 4 es 28,19. Por el caudal Q, ¿cuánto es? Ahí ya lo expresé, pero ya no importa. 600 litros por segundo, o sea, 0,6 elevado a la 1,85. Elevado a la 1,85. ¿Ok? Eso es. Listo. Y esa es la pérdida de carga, si quieren. Calculen cuánto da la pérdida de carga. ¿Cuánto es la pérdida de carga, jovencitos? Señoritas. 10,96. 10 punto. ¿Cuánto? 96. 96 metros. Ya. Entonces, fíjense, ahí está, miren. Aquí no puse el resultado, pero es lo mismo. Aquí se los estoy desarrollando nada más para aclararles qué es lo que se puso acá.
2819 por 0,6 a la 1,85 es lo mismo. ¿Ya? Z sub D conocemos. P sub D sobre gamma, 2,81 por 10 a la cuarta. ¿Por qué por 10 a la cuarta, jóvenes y señoritas? ¿Por qué por 10 a la cuarta? Porque estoy transformando de kilopondio por centímetro cuadrado a kilopondio por metro cuadrado. Por eso tengo que multiplicar por 10 a la cuarta. Un metro cuadrado tiene 10 a la cuarta centímetros cuadrados, ¿no? Eso es. Y entonces de ahí, resolviendo, para P sub A sobre gamma, resulta 32,26 metros, ¿no? A ver, revisen el resultado, por favor, jóvenes, señoritas. Por favor, revisen el resultado. Me sale 51 y no sé si estoy mal. No, no sé. Voy a... ¿Cómo? Lo estoy pelando. No, no me sale lo mismo. Revisen, por favor. Ya deberían haber calculado, si no es para tanto, jóvenes. Este Sí, término, por eso. término ya está calculado ahí, 10,96 dice. Solamente tienen que hacer esta resta, 30,5 menos 10,96. Y luego tienen que restarle menos 23,7, ¿no es cierto? Y restarle este otro término. Y ahí les va a salir P sub A sobre gamma igual, creo que sale 32,26, ¿no? Sí, sale eso. Ya. Bueno, entonces una vez que hemos calculado esto, jovencitos, señoritas, ya, ahí, resulta, ahora nos pregunta, el problema dice, ¿cuál es la presión en A? Entonces simplemente multiplica, presión en A, gamma por 32,6. Y nos sale la presión 32.260 kilopondios por metro cuadrado. Y nos pide la presión en kilopondio por centímetro cuadrado. Entonces, dividimos entre 10.000 el resultado y nos sale 3,22 kilopondios por centímetro cuadrado. ¿No? Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, aquí yo les he explicado, pero paso a paso, como para peladitos. Supongo que han entendido. ¿Ya? Entonces, repasando el problema, entonces les decía que este sistema tan complejo como el que hemos representado acá, lo vamos a reemplazar, les dije, este sistema de 5 tuberías, ¿no? Un sistema complejo de 5 tuberías, va a ser reemplazado por una tubería simple que va de A a D.
Es esta la tubería. Y esta va a ser la tubería equivalente de este sistema. ¿No? Ese era el objetivo entonces. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Gradualmente, les dije. Entonces, el sistema este, ahí lo tenemos. Ahí está el sistema. Lo hemos reemplazado, en primer lugar, las tuberías 4 y 5 por una sola tubería. Porque las tuberías 4 y 5 están conectadas en serie. Entonces hemos hallado el K equivalente de esa tubería equivalente. Listo. Ahora, en el nuevo sistema desaparecen las tuberías 4 y 5. Suponemos que todavía no hay esta tubería. Entonces, ahora analizamos. En este nuevo sistema, ¿ya? No está esto. Ahí este es el nuevo sistema. ¿Qué hacemos? Ahora estamos viendo que estas dos tuberías están conectadas en serie. ¿Qué tal si las reemplazamos por una sola tubería? ¿Ok? Reemplazamos por una sola tubería. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Estas dos tuberías estoy reemplazando por la tubería equivalente 2. Estas dos tuberías están conectadas en paralelo. Y por lo tanto calculo el coeficiente de resistencia para esa tubería equivalente, mediante la fórmula esta. Y listo. Ahora tenemos, este sistema es ahora el que ya tenemos. Fíjense cómo han desaparecido las tuberías 4, 5 y la tubería 2 han desaparecido. Ya han desaparecido. Y nos queda, fíjense, este sistema. Así nos queda este sistema. Y entonces analizando, aquí viendo, la tubería equivalente 2 con la tubería 3 están conectadas en serie. ¿Qué tal si reemplazamos estas dos tuberías por una sola, que la vamos a llamar tubería equivalente 3? ¿No? Tubería equivalente 3. Entonces, la tubería equivalente 3 reemplaza a las tuberías indicadas y que están conectadas en serie. Y por lo tanto, su K equivalente 3 es igual a esto. Ok. Ahora, nuestro sistema se ha transformado así. Este es el nuevo sistema ya. Dos tuberías nomás se aparecen. Fíjense que ya hemos eliminado la tubería 2, la 3, la 4 y la 5. Las hemos eliminado. Ahora estas dos tuberías que están conectadas en serie, perdón, en paralelo, las vamos a reemplazar por una sola tubería. Y la vamos a llamar tubería equivalente 4. Entonces, el K equivalente 4 será igual a eso. Y finalmente, esas dos tuberías, entonces ahí tenemos finalmente la tubería equivalente 4 que reemplaza a esas dos tuberías que estaban conectadas en paralelo. Ahí está. Listo. Hemos llegado entonces a transformar ese sistema complejo de 5 tuberías. Lo hemos transformado en una sola tubería simple, que va del nudo A al nudo D, es decir, del inicio al final. De inicio al final. Eso es lo importante, tiene que ir de A a D. Y bien, en esta tubería ya podemos aplicar el teorema de Bernoulli, porque conocemos ya todos los elementos. Y así hemos hecho. Hemos aplicado el teorema de Bernoulli entre los nudos A y D. Conociendo que la pérdida de carga de A a D es igual a la pérdida de carga en la tubería equivalente. ¿No? Así. Eso es. ¿Ya? Esto es igual, les voy a decir así, a la pérdida de carga en la tubería equivalente 4. Igual. Ahí está, para que esté más claro. Y ahí está. Y salió así el resultado. Supongo que está claro, estimados jóvenes y señoritas, les he hablado en español. Si alguno no entiende, por favor avíseme. ¿Ya?
avíseme y le explicaré ya con manzanas o con naranjas. Pero creo haberme expresado de la forma más clara posible. Creo que nunca me he esmerado así de explicar a mis alumnos. Bien, supongo que me entendieron, ¿ya? Y ahora ustedes ya pueden aplicar este método, por ejemplo, para resolver este problemita que habíamos hecho antes, ¿no es cierto? Esta tubería, este sistema, pueden resolverlo ustedes por el método de la tubería equivalente. Este sistemita. Pueden hacerlo. ¿No es cierto? ¿Ok? ¿Está claro, jovencitos y señoritas? Apliquen el teorema, más bien el método de la tubería equivalente para resolver esto. Aquí hemos resuelto mediante un sistema algebraico de las ecuaciones. Sistema algebraico, llamémoslo esto. Pero el método de la tubería equivalente han visto que lo simplifica enormemente al sistema hidráulico complejo. ¿Ya? Simplifica enormemente. Es cuestión de que sepan manejarlo bien, ¿ya? Y verán que los problemas se van a resolver fácilmente. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Aló? ¿Están todavía? ¿Cómo es, jovencitos, señoritas? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿No hay, no? Todo claro. Ya, si es que hay dudas o preguntas, entren al curso pues que voy a dar en la tarde también. Ya, si alguno todavía tiene dudas o preguntas, voy a avanzar el mismo tema, entonces aprovechen que voy a volver a explicar esto. Pueden ingresar también en esa hora. ¿Ya? El ejercicio que nos iba a dar de tarea, ingeniero. Es este ejercicio, pues, hijo. Pero yo les dije, resuélvanlo a ver esto por el método algebraico. El método algebraico es en base a las ecuaciones, como les estaba mostrando. Ahí están las ecuaciones. A ver, resuélvanlo ustedes esto, mediante las ecuaciones. Ese ejercicio lo hemos resuelto mediante el método de la tubería equivalente, ¿no? Pero ustedes planteen a ver de resolver mediante las ecuaciones, es decir, el método algebraico. ¿Ya? Entonces, eso les estoy planteando. A ver, resuelvan ustedes mediante el método algebraico. Ecuaciones. Y en cambio, que hemos resuelto por el método algebraico, ahora resuélvanlo por el método de la tubería equivalente. ¿Ya? Así. Bien. Eso es todo, jóvenes y señoritas. Tengan ustedes muy buenos días, que les vaya muy bien. Hasta luego, ingeniero. Ya, por lo visto no hay dudas ni preguntas. Muchas Ya les gracias. dije, si hay algo, si alguna duda, o todavía no lo entendieron, tienen la oportunidad de asistir esta tarde también. ¿Ya? Ok, que les vaya muy bien, jovencitos y señoritas. Hasta la próxima clase. La próxima clase voy a tratar de mostrarles sus notas, ¿ya? Bueno. Chao, chao, jovencitos. Cuídense mucho. Cuídense que el peligro está latente. ¿Ya? El peligro continúa. Ok. Chao, chao.